Bueno, aquí tratando de responder a tantos mensajes bonitos, interesantes, reportes de sintonía desde distintas partes de América Latina, incluyendo por supuesto Venezuela. Y ahora nos vamos a Washington para conocer un poco más en detalle lo que está ocurriendo en Guatemala a raíz de la anulación que hace la Fiscalía de ese país al triunfo de Bernardo Arévalo. Y en Washington nos atiende gentilmente Juan Francisco Sandoval, quien fue director de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala y es asilado político. Juan Francisco, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias a la producción de A Tiempo por contactarme. Teníamos tiempo sin conversar. Ya un buen tiempo, pero en todo caso el tema creo que sigue siendo no solo el mismo, sino en avanzada, una Ujú. escalada antidemocrática en Guatemala abanderada por la Fiscalía. Explícanos, por favor. Bueno, lo que se ha denominado como un golpe de Estado en cámara lenta, que es una novela que ya lleva alrededor de 6 meses donde la intención fundamental del Ministerio Público, adelantando un plan debido al desconcierto que causó la victoria de Bernardo Arévalo en la elección presidencial, que el periodo de transición en Guatemala es muy extenso, pues no satisfizo al sistema corrupto de Guatemala. Por ende, ha tratado de truncar de distintos modos el hecho de que Bernardo Arévalo asuma el próximo 14 de enero. Suspensión ilegal del partido político, eh, la intención de invalidar el proceso electoral. En 4 ocasiones se allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral con el supuesto propósito de incautar evidencia de un eventual fraude electoral, el desaforo o desafuero de 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que ha tenido también muchas consecuencias. Por ejemplo, para hoy está anunciada por la Organización de Estados Americanos la novena sesión del Consejo Permanente donde se aborda el tema de Guatemala y todo parece encaminarse a que se va a aplicar la Carta Democrática Interamericana. El anuncio de sanciones de la Unión Europea. Apenas ayer el gobierno de los Estados Unidos sancionó a 300 actores corruptos de Guatemala, entre estos 108 diputados que desaforaron a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, esta temporada navideña habrá ebullición en Guatemala y sobre todo por las acciones que ha desarrollado la Fiscalía ante un silencio cómplice del gobernante, que al final es a quien más le conviene esta incertidumbre que está generando la Fiscalía. Te voy a plantear 3 puntos dentro de un planteamiento, valga la redundancia. ¿Cuáles son los argumentos del Ministerio Público? ¿Es el Ministerio Público el, el- la institución competente para dirimir estas cosas y cómo reacciona el guatemalteco? Bueno, 3 aspectos fundamentales, tal como los planteaste. En primer término, lo que el Ministerio Público indica es que el partido político Semilla no debió existir porque ellos recibieron la denuncia de una persona que al momento de constituirse el partido apareció como afiliada y que nunca tuvo la intención de hacerlo, por ende falsificaron su firma. Es decir, tiene el peritaje de una firma. Lo que te quiero decir es que lo que el Ministerio Público presenta hoy como un caso de naturaleza penal, en realidad esto corresponde a un trámite de naturaleza administrativa que define el Tribunal Supremo Electoral. Si se hace una revisión de todos los partidos políticos de Guatemala, y yo entiendo que muchos en América Latina, la autoridad electoral realiza una depuración de las firmas, si existe correspondencia del documento de identificación y esas va descartando y únicamente deja como parte de la concepción de una agrupación política aquellas que han sido depuradas. Las que no corresponden son descartadas. Si existe alguna vulneración o si se incumple alguno de los requisitos, no pasa el partido político o se emite alguna sanción de naturaleza administrativa. Pues todo esto lo ha trasladado la Fiscalía al orden penal con un partido político que de hecho estas fueron las segundas elecciones en las que participó.
¿Y por qué tantos años después le nace la preocupación? Pues corresponde a esa intención de que la agrupación política no asuma el poder. Hechos que no tienen sustento, por ejemplo, el pago de una multa que había impuesto el Tribunal Supremo Electoral de $50,000 para la agrupación política, fue pagada por el partido, pero entonces ahora dicen de que la operación con la que se fue realizado el pago de la multa es una operación de lavado de dinero, es decir, lo que están haciendo es inventando casos, implantando pruebas con la intención que manifesté desde el inicio de la entrevista. El segundo aspecto es que no es el Ministerio Público a quien corresponde validar o descalificar el resultado en un evento electoral, sino una ley constitucional. La ley electoral y de partidos políticos estipula que estos actos están reservados para la máxima autoridad en materia electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral, que ya dio por válidos los resultados, los oficializó y declaró quiénes habían sido los ganadores del evento electoral y a quienes se le debe de dar posesión a mediados del mes de enero del próximo año. Y con respecto a la tercera pregunta, me decías, perdona. ¿Cómo reacciona el guatemalteco? Bueno, hemos visto cómo Brevemente, las autoridades, sobre todo indígenas, las autoridades ancestrales han tomado la batuta y tienen alrededor de 70 días de resistencia frente a la fiscalía y frente a otras instituciones que son las que han dado soporte a esta actitud de la fiscalía. Entonces, creo que la parte fundamental que nos tiene en este momento y por la que no se ha cumplido a cabalidad con los planes antidemocráticos de la Fiscalía es esa ciudadanía que en las calles ha tratado de impedir que este golpe de Estado blando, como se denomina, no se consolide. bueno, muy agradecido, Juan Francisco, por todo lo que has compartido a la audiencia en el análisis de la delicada situación que presenta Guatemala y que merece seguimiento. Un fuerte abrazo, quedamos en contacto y seguro pronto retomaremos esta exploración. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Eduardo, y un saludo a la audiencia. Juan Francisco Sandoval, exdirector de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, desde Washington, en su condición de asilado político. Volveremos.